Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿Sí? Qué rico clima nos dio el Señor este domingo, bien nubladito. Buenos días a los que nos ven también desde la transmisión, un poco desfasados, pero sean bienvenidos. ¿Cuántos hoy nos visitan por primera vez? ¿Sí? ¿Alguien puede hacer así? ¿Es la primera vez que estoy en un servicio? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Quiero compartirles un mensaje que el Señor me daba esta semana y lo he titulado Fe y Paciencia. ¿Cómo? Fe y paciencia. Fe y paciencia. La fe, cuando hablamos de fe, estamos hablando que es un elemento fundamental en la vida cristiana, ¿sí o no? De hecho, la palabra dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. También dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas al Señor, debes tener la convicción de que hay un Dios. Si tú buscas a Dios, debes tener esa convicción, esa certeza. Ahora, de las cosas que yo veo, por ejemplo, en medio de este tiempo y de nuestra cultura, la cultura mexicana, es que este músculo está un poco atrofiado, porque nos es muy sencillo conseguir cosas. Por ejemplo, en Universidad de la Vida, hace rato les decíamos, ¿quién tiene Biblia? O más bien, ¿quién no tiene Biblia? Y tan sencillo como levantar la mano y vino un edecán y les regaló una Biblia, ni siquiera la tuvieron que comprar. Fue una Biblia que se les regaló. Y así de sencillo muchas veces es conseguir lo que se quiere. Otras veces no es tan fácil, sin embargo agotamos como todos nuestros recursos carnales y naturales para conseguir dicha cosa. Háblese de lo que se hable, ¿no? Podemos hablar de comida, podemos hablar de cosas triviales o podemos hablar de cosas más profundas como sanidad, como restauración matrimonial, X. Es decir, nuestro recurso carnal lo agotamos y ya cuando ya no hay nada que hacer en nuestras fuerzas, ahora sí le damos paso a la fe. Ahora sí decimos, bueno, pues Señor, no pude con esta, ahora sí, ven e interven en mi vida. Cuando leíamos uno de los libros, se llama El hombre celestial, y este es un hombre que conoció el Señor, y allá por el oriente, ¿no? Es complicado, 1, hablar de Jesús, 2, que la Biblia ande circulando como circula en México, en nuestra nación, ¿no? Allá para conseguir un ejemplar de la palabra, por ejemplo, países musulmanes, China, Japón, muchos lados de ese tipo de lugares, para conseguir un ejemplar de la Biblia es todo un desafío de fe. Y este hombre dice que para conseguir un ejemplar, número 1, oró muchísimo tiempo. Desde que era niño, su mamá le contaba que había un libro llamado Biblia que contenía la palabra de Dios, y él siempre pensaba, yo cuando crezca quiero tener uno, cuando sepa leer quiero tener uno. Y ella decía, no, es que la verdad es muy escaso, pero ora y pídeselo al Señor. Y él todo el tiempo, cuando ya es mayor,
se da cuenta que en cierto lugar de aquella región había un hombre que tenía un ejemplar y viajó cientos de kilómetros, no para obtener un ejemplar, para mirar el ejemplar, para mirar una Biblia. Entonces viaja y por fin ve la Biblia y entonces dice el Señor: Señor, quiero una Biblia. Yo quiero una en mis manos, una que me pertenezca. Y entonces empieza a orar, empieza a ayunar, ofrecía el ayuno al Señor y su mamá le decía, su mamá creyente le decía: hijo, ya, para, estás obsesionado con esto, ya, detente. Y él decía: mamá, yo quiero una Biblia. Fue tanto el desafío que él tuvo, puso tanta fe en lo que tenía, que el Señor le concedió el deseo de su corazón. Y cuando por fin tiene un ejemplar, empieza la revuelta ya y empieza la iglesia a ser perseguida, y la gente que tenía algún ejemplar de la Biblia, no, era muerta, la colgaban, y entonces él sabía que esa Biblia no duraría tanto tiempo en sus manos. ¿Y qué crees que hace? Él dice: bueno, como sé que me la van a quitar, empezó a memorizar la Biblia. Empezó a memorizarla y dice que se aprende uno de los evangelios completito. Y la porción de la Biblia, una vez que se la quitan, él la tenía ahora acá. Y yo pienso, cuando nosotros hablamos de un músculo como es, o la fe, hablando como un músculo, creo que muchos de nosotros tenemos este músculo atrofiado. ¿Por qué se atrofia un músculo? Porque no se usa, por tanto sedentarismo. Ayer le decía mi hijo a mi mamá: abuela, tú sabes que mi mamá lleva 9 meses sin correr. Y mis músculos me lo gritan todos los días, y el espejo también. Un músculo que no se usa se hace flácido. Un músculo que no se usa se acalambra, se pone torpe, ¿no? Ahora que empecé dije: no, esto no puede ser, ¿no? No le vamos a echar la culpa a Samuel, ya pasó. Y entonces dije: me voy a hacer unas sentadillas a ver qué tal. No me paraba el otro día. Bueno, sí me paraba, pero si te digo cómo caminaba, no te vas a reír de mí. Porque un músculo que no se usa se atrofia. Y cuando la iglesia está acostumbrada a que todo lo obtiene con los recursos carnales y naturales, entonces la fe empieza a ser atrofiada, y nuestra fe, antes de crecer, se vuelve más enana, más chiquita, ¿no? Es una fe débil que es llevada de aquí para allá. Es una fe que es fácil de mover, ¿no? Es una fe que cree lo que sea. Es una fe que es fácil de ser influenciada. Es una fe que aprende a escuchar muchas voces y no tiene el discernimiento de una sola que necesita, la voz de Jesús. Entonces, cuando nosotros no usamos la fe, cuando nuestra vida cotidiana no requiere fe, nuestra vida de fe se atrofia. Ahora analízate, ¿cuánta de tu vida cotidiana requiere fe? ¿Cuánto de tu día está requiriendo la fe? Y si te das cuenta que de tu día la fe es lo último que se toca, entonces, mi amado, estás flácidamente, tu músculo está flácido. Los calambres son el resultado de un músculo que no se mueve,
que no hace nada, que está en sedentarismo todo el tiempo. Cuando nosotros nos acalambran las cosas, cuando vemos situaciones difíciles y ahí sentimos el dolor realmente, el Señor dice, hay un músculo que necesitas ejercitar. Se llama la fe. Y sin fe es imposible que podamos agradar a Jesús. Así que hoy, ya que te haces un análisis, porque la fe no es de viejos, no es de adultos, no es de casados, es de chiquititos. Desde chiquititos, desde que tienen uso de razón, ellos ya pueden ejercitar la fe. En la semana Sara se enfermó y entonces ustedes saben que cuando un niño en casa se enferma es un batallar, y más de tos, porque entonces él no se sabe tapar bien, ¿no? La boca, y él te está hablando y de repente le vino la tos y ¡fum!, te escupió, ¿no? Toda la… ¡ay! Entonces, pues está con su hermano y yo veo a su hermano, ¿no? Su hermano está Sarita y está tose y tose y Ana así, y se hace para acá y se quita y Sara quiere estar con él y entonces él se brinca de sillón y se queda en el otro sillón. Hoy amaneció bien chillón porque empezó a estornude y estornude y estornude y me dice, mamá, Sara me contagió, y se pone a llorar. Mamá, Sara me contagió. Necesito que me des la proteína porque Sara me ha contagiado. Y estaba muy afligido. Yo le decía, ven, te voy a decir de lo que hoy voy a hablar en la iglesia. Y le enseñé una semillita de una ajonjolí, porque no tengo de mostaza. Y le enseñé esta semillita y le dije, mira, la Biblia dice que si tú tienes una fe como este tamaño, tú puedes decirle a cualquier enfermedad, quítate de aquí y sal de mi cuerpo. ¿Tú crees eso? Le dije, quita el pensamiento de que te vas a enfermar. ¿Tienes fe de que Jesús es tu escudo, tu protector? Entonces deja de llorar y ejerce la fe, porque la fe sanará al enfermo. ¿Te sientes agripado, sientes lo que sea? Utiliza y ejerce tu fe. Entonces le cambié el panorama de lo que era y representaba la enfermedad. Y cuando nosotros hablamos de fe, la fe no tiene edad, no tiene, tus hijos tienen que nacer. No tiene edad, no tiene límite, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tú que te acercas hoy a la casa del Señor, tienes que creer que le hay un Dios, que hay un Dios aquí, listo para ejercer a favor de los que tienen fe. Y de las cosas más lindas que me encantan cuando leo la Biblia y cuando leo los evangelios es que algo que movía el corazón de Jesús eran los pequeños destellos de fe de la gente. La fe diminuta puesta en Jesucristo obró milagros portentosos en la palabra del Señor. No aquellos que se levantaban las mangas, hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres, no. Le impresionaba a Jesús alguien que se acercara a Él creyendo que Él era poderoso para sanar, para liberar, para restaurar. Así que si hoy tú estás aquí, hay dos tipos de maneras en las que vienes a la iglesia. Porque sí o porque tienes fe. Porque toca o porque tienes fe. Porque te trajeron o porque realmente tienes fe. Me encanta ver a Jesús así. Hay una historia que quiero contarte en Juan capítulo 4.
nos narra la historia, bueno, lo puedes leer en tu casa. No sé si aquí lo vayan a poner, pero Juan 4 narra la historia de un oficial, de un rey. Y dice que ese oficial tiene un hijo enfermo, él es un padre de familia y tiene un hijo enfermo. Y dice que cuando, fíjate, bueno, te lo voy a leer porque me parece importante algunos detalles. Juan 4:46, vamos allá. Te voy a leer esta versión. Fíjate, dice: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Escucha, ahí Jesús ya había hecho su primer milagro, que fue convertir el agua en vino, y la gente quedó, es más, su nombre se dio a conocer en Galilea, porque convirtió el agua en vino. Dice: y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Esta fe de este hombre era una fe de oídas, ¿no? Alguien te dijo: oye, ven, te invito, mira lo que vas a escuchar. Ven, conoce, y podemos conocer a Jesús de oídas. Nuestra fe en Jesús puede ser solamente de oídas, y tú puedes estar aquí por lo que alguien dijo de Jesús, por lo que Jesús hizo en la vida de otro, pero no en tu vida. Y así le pasó a este oficial. Llega con Jesús, él había oído lo que había hecho en Capernaum y con el agua, y dijo: Jesús, tengo un hijo enfermo, ven, desciende. Y fíjate que dice Jesús en el verso 48. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. En pocas palabras le estaba diciendo: yo sé dónde está tu fe parada. Tu fe está parada en lo que tú puedes mirar. Ahí está tu fe. Pero hoy te voy a enseñar a usar un músculo que te fue dado. Hoy te voy a enseñar a usar la fe. La Biblia enseña que Dios es el que da la fe y el que perfecciona esa fe. Todo mundo tenemos fe. Fe, tal vez con un fundamento erróneo, pero fe al final del día. Todo mundo tenemos fe en una persona, podemos tener fe en cierto doctor, podemos tener fe en X. La fe es algo con lo que fuimos creados. Podemos tener fe en lo que veamos, hasta no ver, no creer, y es un dicho que hasta el día de hoy lo usamos, pero fue un dicho por Judas, que después Jesús le reprendió: porque tú ves, crees. Bienaventurado el que sin ver cree. Entonces nosotros podemos tener fe en lo que estamos viendo. Yo veo el progreso, yo estoy mirando, y entonces nuestra fe empieza a crecer y a crecer. Pero el día que se te acaba la vista, el día que Jesús te dice: ok, yo sé dónde está parada tu fe está en lo que ves. ¿Sabes qué le dice a este oficial? Ve, tu hijo está sano. Ve en paz, tu hijo está sano. ¿Qué le estaba diciendo a este hombre? Ahora sí, te toca ejercitar este músculo, porque lo único que vas a tener de mí es la palabra. Es una promesa. Te estoy prometiendo que yo lo sané. Vete. Y este oficial, por el contrario, él no dijo: o sea que lo único que me vas a dar es ¿cómo?
pero ven, acompáñame, porque si tú no vienes, no. Él no lo vemos en la palabra triste, no lo vemos en la palabra afligido, porque Jesús no lo acompañó. No, lo vemos con una fe tan firme en lo que Cristo había dicho, firme en esa promesa. Y entonces se la cree y se va a su casa. Y de camino a su casa, yo que era lejos, me imagino que no, él había viajado bastante, porque dice que de camino a casa llegan sus siervos y le dicen: oye, tu hijo ya se sanó, ya no está muerto, ya no está muriendo. Y el oficial dice: ¿a qué hora empezó a mejorar? Díganme a qué hora. No, pues como a eso de las X. Y entonces él se acuerda la palabra de Jesús. Él fue quien le sanó. En ese momento él dijo la palabra: ve, tu hijo quedó sano. Y la fe encontró un corazón, una tierra abonada en un corazón. La fe encontró, o la semilla de la palabra, la promesa de Jesús encontró fe. Una tierra fértil donde producir un fruto, y se produjo un fruto de sanidad. Entonces vemos en este encuentro con el oficial que el Señor solamente le había dado una promesa. Mi amado, yo creo que llegó el momento donde el Señor a muchos de nosotros nos ha dado promesas, palabras. Cuando yo estaba en el obstetra, viendo el ultrasonido de Samuel, ese día yo iba sola porque Isra tuvo que hacer no sé qué cosas y Ate tuvo que ir a México y yo iba sola, y entonces de repente escucho una voz fuerte en mi corazón. Y quien ha sentido cuando el Señor habla al corazón, es una palabra que golpea tu ser, y me dijo: vas a volver aquí y le vas a decir a este hombre: ¿usted cree en milagros? Este es mi milagro. Pero todo lo contrario me estaba diciendo este hombre, todo lo contrario. Y cuando esa palabra golpea mi corazón, yo nunca la olvidé, nunca. Y yo sé que un día yo voy a regresar con él y le voy a presentar a Samuel. Lo bueno de estos doctores es que todo tienen en sus máquinas, ¿no? Era la segunda vez que yo estaba con él y lo único que tuve que dar fue mi nombre, y ya sabía de qué se trataba, el paciente que tenía, que le había diagnosticado, la fecha donde se lo diagnosticó, todo. Y yo he de volver con mi hijo y le diré: ¿usted cree en milagros? Este es mi milagro. ¿Qué tengo ahorita? La promesa, la palabra. Todo lo demás está en contra. Todo. Lo único que tenemos es la promesa de aquel que es fiel para cumplir su palabra. Y a este hombre le dijo: vete, tu hijo quedó sano. Pero él se aferró a la palabra. Mi amado, la palabra de Dios, llegó el tiempo donde la vamos a tomar, la vamos a sembrar en lo profundo del corazón, y vamos a tener que esperar pacientemente al cumplimiento de la promesa.
El problema con muchos de nosotros es que viene el desánimo porque hay una impaciencia. Porque hay algo que empieza a incomodar. Porque hay un aguijón en tu carne que te grita, tienes la promesa, pero sientes este dolor. ¿Duele? Cristo no ha hecho nada en tu cuerpo. ¿Sigue doliendo? Cristo no hace nada. Y tenemos una montaña totalmente en contra de las promesas bíblicas, en contra de la palabra que es viva, eficaz, más cortante. Yo sé lo que es eso. Sé lo que es y representa. Estamos por llevar a Samuel a su primer chequeo de pediatra. No lo he llevado. El día que nació, el pediatra lo vio y le dijo: este niño está muy bien, no tiene nada, todo le funciona, tenía el antecedente de los riñones, todo está muy bien, ¿no? Hasta por ahí unos 4 o 5 meses hay que hacerle un ultrasonido. Y yo a partir de ahí no lo volví a llevar con el pediatra. Y yo le decía al Señor: párame en la fe. Párame en la fe, porque el día que yo vaya, ese día, a pesar de que todo lo que tenga que ver con, o que venga a la montaña, una tremenda montaña de dudas, de inseguridad, de declaraciones del pediatra, yo quiero estar bien parada en la fe, porque hay una promesa que tú me diste. Puede ser que eso sea parte del por qué no lo hemos llevado. Yo no he insistido, tampoco el pastor, pero ahora ya sentimos que es el tiempo de ir, de llevarlo. Y aún que pueda decir lo que sea, hay una promesa y que el Señor nos recuerda, porque claro, yo estoy aquí hablándote a ti, pero esto me lo como yo primero. Tienes que aprender a ser paciente. Espera. Abraham por Isaac esperó 25 años. Ay, pastora, ¿de verdad me estás diciendo que para que se convierta mi esposa tengo que esperar 25? No. Dios tiene diferentes tratos con sus hijos, pero sí estoy diciendo que requiere la paciencia. La paciencia. Entonces hay está Jesús en la barca y dice que se sube con sus discípulos y ellos iban con Jesús. Y dice que Jesús iba en la popa, ¿no? Ahí me puse a investigar dónde era eso. Disculpen mi ignorancia, es la parte trasera del barco, donde se pone el timón. Ahí está el timón. O sea, Jesús dormido, pero en pocas palabras estaba diciendo: yo sigo al mando, muchachos, ¿sí? Tranquilos que yo sigo al mando. Y mientras ellos iban, de repente, ¿no? Y aquí sí el de repente sucede. Regularmente decimos por ejemplo, la infidelidad no es algo de la noche a la mañana. Hay ocasiones que el de repente tiene que ver más con una influencia del mal. Hay cosas que de repente ocurren que dices: pero si estábamos bien, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó? Ya estamos pero de las greñas y estábamos bien. ¿En qué momento sucede? Así estos hombres, estos discípulos, se suelta una tormenta y dice que Jesús descansaba. Yo no sé tú, pero él dormía mientras el barco se agitaba. Dice que el agua entraba al barco,
que lo estaba hundiendo, y llegan los discípulos y le dicen: ¿no te ha cuidado, maestro, que estamos muriendo? Y el Señor dice que se levanta, reprende al mar, porque sé que hay veces que son influencias satánicas, como en este caso de la historia, porque a quien reprendía era a los demonios. Jesucristo todo el tiempo reprendió al demonio y lo echaba afuera. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y no queremos meternos como en tanto rollo, pero el asunto es que de repente hay oposición satánica en nuestra vida. Pero aquí el asunto es que ellos iban con Jesús. ¿Será acaso que Jesús duerme mientras tu cuerpo enferma? ¿Será acaso que Jesús está dormido con la situación que vives? ¿O será acaso que hay una lección que Él quiere enseñarnos? Hebreos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. En otras versiones dice: Él es quien empieza la fe y quien perfecciona la fe. La fe se nos da en una medida, pero esa fe se perfecciona, ¿sabes? Esa fe crece. Y entonces de repente tú ves que tu físico comienza a cambiar, tu físico espiritual. Porque si lo comparamos con un músculo físico, cuando tú ejercitas ese músculo, ¿no? Digo, hay quienes en 2-3 meses le hacen así, dicen: sí se ve, sí se ve. No, eso se requiere de paciencia. Paciencia, muchachos, para que un músculo, decía mi sobrina, me enseñaba la pierna y la hacía dura. Dice: mira, se marca la raya. Llevaba como 2 semanas en el gimnasio. Eso se requiere paciencia. Para que un músculo esté ejercitado, firme, sin flacidez, se requiere paciencia. Y lo mismo trasladado al ámbito de la fe. Para que tú tengas una fe, una firmeza, el Señor tiene que trabajar. Ahora, yo todo el tiempo te he mencionado, o muchas veces te lo menciono, cuando tú le pides al Señor algo, no es como Aladín, no es así. Señor, ayúdame a ser fiel. Y tienes todas las semanas, 52 semanas al año, que el Señor te regala para mostrar fidelidad. Domingo a domingo el Señor se presenta para que tú puedas dar pasos de fe y mostrar fidelidad. La fidelidad es algo que se trabaja, no es algo que pim, fidelidad, pim, paciencia, pim, gozo. No, porque quien sabe que algo se obtiene no es cuando un músculo crece, no es porque sí, es porque hubo un trabajo, porque hay meses de esfuerzo. Entonces, si estás pidiendo paciencia, espera ver tirada tu casa. Si estás pidiendo paciencia, espera tener amigos, discípulos, hijos, esposa, esposo, que te hagan, pero mira, que te saquen de tus casillas, que te saquen de la zona de confort, porque Dios no usará otra cosa. Dios no usará otra cosa. Y así con todo lo que le pedimos a Jesús. Entonces, volviendo al tema, Él es quien inicia y quien perfecciona la fe. Hay otra historia en Mateo 17, y de hecho creo que esa yo te la toqué hace ya un par de semanas. Mateo 17 habla acerca de un joven lunático, hay las versiones dicen distinto, pero dice que este joven estaba poseído por un demonio, y dice que
llega el papá con los discípulos y les pide que sanen a su hijo. Y los discípulos, no, yo no me los imagino. No, sí, más bien me da risa porque sí me los imagino tratando de sanar al joven que estaba poseído con un rotundo fracaso. No salieron desnudos como aquellos que corretearon el hombre endemoniado. No salieron desnudos corriendo porque Dios tuvo misericordia, pero sí avergonzados, ¿no? De pronto, no sé, tal vez oraban, tal vez no sé qué es lo que hacían. Y el muchacho ni se inmutó, seguía lunático, seguía loquito, seguía poseído. Después van con Jesús y le dicen: ¿por qué no pudimos? Hicimos como nos enseñaste, te vimos hacerlo, le pusimos las manos, primero uno, luego otro, luego todos juntos. Y el Señor les da una gran lección y les dice: por su falta de fe, porque tienen una fe muy chiquita, porque tienen poca fe. Y después le dice: si tuvieran fe como el grano, como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allá y trasládate a aquel lado, y les será hecho. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo una cosa: no se trata de tu fe, ¿entendiste? Se trata del Dios en quien pones esa fe. No se trata ni siquiera de ti. Tú pones un pedacito, pero se trata de en quién depositas esa fe. No obtienes resultados en tu vida. Yo te digo, ¿dónde depositas tu fe? Porque tal vez tu fe está depositada en las finanzas de tus padres. Porque tal vez tu fe está depositada en el cambio de tu marido. Tal vez tu fe está depositada en lo bien que se comporten tus hijos. No se trata de eso. No se trata de lo tuyo. Se trata de sobre quién estás poniendo esa fe. Sobre el omnipotente, sobre el todopoderoso, sobre el omnisciente. De eso se trata. Y el Señor les dice: si tienen ahí la imagen, me la proyectan, si tuvieran fe como un granito. Y yo les iba a pasar unas semillitas, pero y eso que el dedo tiene zoom. Una semillita de frijol, de mostaza, cabe 400 veces en una semilla de frijol. Para que te des una idea de lo chiquitito y minúscula que es la semilla de mostaza. ¿Por qué me doy cuenta que el Señor nos pide ese tipo de fe? Porque cuando tú lees los evangelios, lees gente que tuvo una fe tan diminuta, que le dijo: Señor, yo creo, por favor ayuda a mi incredulidad. En pocas palabras le estaba diciendo: creo, pero la verdad no tanto. Así un chiquitito, pero ayúdame a no ser tan incrédulo. Y Jesús, en medio de esos destellos de fe, Él obra, Él hace los milagros. Entonces, el Señor regularmente piensa en el tamaño de tu dificultad. Piénsalo. Claro, todos somos distintos, ¿no? Habrá aquí jóvenes que su gran dificultad será pararse temprano por las mañanas, comerse el desayuno, estirar la mano para pedir dinero a sus papás. O tal vez no, tal vez será la burla que tienen de ellos en la escuela. Tal vez será que no les gusta su físico. Yo no sé, todo mundo tenemos dificultades distintas. Piensa en tu dificultad,
Y cuando tú piensas en tu dificultad, dices, híjole, necesito mucha fe. Para curarme de esta enfermedad, necesito mucha fe. Y medimos nuestro problema con el tamaño de nuestra fe. Mi amado, nos equivocamos, porque ni siquiera eso nos pertenece. Jesús dijo, hay algo que te hace falta, pídeselo a Él. Ni siquiera viene de ti, pídelo. Él te lo da, no se trata de tu fe, se trata de Él, mi amado. Ahora, el arbolito de semilla de mostaza tiene la semilla, una vez que se planta, el arbolito crece y tú puedes intentar sacar ese árbol, pero tiene la peculiaridad de ese árbol que mientras pasan las estaciones, su raíz cambia como de sistema. La raíz va fortaleciéndose tanto, va agarrando una forma en la tierra, que si tú quieres arrancar ese árbol, vas a romper el tronco, pero de desarraigar ese árbol no lo vas a lograr. Se rompe el tronco para después ese árbol va a volver a florecer. Esa es la peculiaridad de la fe tan chiquitita como un grano de mostaza. Y cuando vemos nuestras tremendas dificultades, de pronto entramos en desánimo. ¿Cuántos aquí han entrado en el desánimo? ¿Sí? ¿O nada más yo? Tú dices, híjole. Y viene Satanás a poner un desánimo al corazón. Y ese desánimo, mi amado, debemos entender una cosa. Está Jesús y les da una parábola. Y dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró su campo. Y mientras ellos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el mismo. Y cuando brotó la semilla y cuando creció la planta, dice que creció el trigo, pero junto con el trigo creció la cizaña. Entonces los trabajadores fueron con el amo y le dijeron, Señor, vemos cizaña. Es como decir, vemos hierba. El problema era que la cizaña y el trigo son casi igualitos físicamente, son muy parecidos. Y entonces ellos le sugieren, Señor, quitamos la cizaña, tú y rana, nosotros saltamos, vamos y quitamos del campo lo que estorba. Y el dueño del campo les dice, no vaya a ser que por querer arrancar la cizaña tú arranques el trigo. No, dejemos así que los dos crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Para mí esta palabra fue tan reveladora, porque el bien y el mal coexisten desde siempre. Porque siempre estará el mal, la dificultad y el bien, la incredulidad y la fe crecerán juntas. Y el Señor dice, déjalo así por amor a los míos. Debe crecer tanto la fe como la dificultad. Mi amado, el Señor lo permitió así. Él no permitió que toda fuera miel sobre hojuelas. Él dijo, ellos deben aprender a convivir con el mal. Cuando nosotros andamos en este tipo de caminar con Jesús, nuestra fe se fortalece, nos volvemos gente firme. Si te das cuenta, Jesús impactó el mundo con solo 12 personas que fueron de su grupo personal. Pero un puñado
No solamente fueron 12, ellos andaban con él, pero fue un puñado de iglesia, un puñado con el que impactó el mundo. El reino de los cielos también dice la escritura que es semejante a la levadura, que un poquitito hace leudar toda la masa. El reino de los cielos es como la semilla que se planta en la tierra. Mi amado, el reino de Dios comienza de lo interno a lo externo, y la fe es así. La fe es algo que es interno y tiene un fruto externo. La verdadera fe es aquella que comienza en el interior, pero que tiene una acción. La fe que proviene de Jesús es la que nace en tu interior, crece, se forma una pasión y te hace dar pasos, te hace caminar. Esa es la fe de los hijos de Dios. Es la fe que el Señor requiere. Y muchos decimos, es que es tan chiquitito. Se requiere una mamá con fe, apasionada por la obra de Jesús, por la presencia del Señor, para influenciar su entorno. Y tú y tu casa pueden ser una gran influencia para el lugar donde vives. Para la familia incrédula que te rodea. ¿Cómo? ¿Cargando la Biblia en mano? Mi amado, 1 de 100 personas que no conoce de Dios lee la Biblia. El 99 te lee a ti y me lee a mí. Somos la Biblia para otros. Por eso el reino de los cielos se extiende, porque comienza en lo interno, comienza con una fe inquebrantable en Jesucristo y empieza a dar pasos externos. Cuando antes corríamos al doctor, ahora tomamos tiempo y decimos, esperemos en Jesús. Ejerzamos el músculo de la fe, no corramos a los mejores especialistas, porque cuando él nació, nuestro hijo nació, me dijeron tantos nombres de especialistas que en la vida había escuchado, y lo puedes llevar aquí, lo puedes llevar acá, y en Querétaro. Ahí yo dije, no, aquí, en lo interno, y no se trata de negligencia, de verdad que no. El día que el pastor César sacó a su esposa del hospital, los doctores le dijeron sobre su responsabilidad, porque ella no puede salir de aquí. ¿Entiende? Si usted la saca es probable que ella muera. Y él dijo, ¿dónde firmo? Me llevo ya a mi esposa. ¿Por qué? Porque había una palabra dada por el Señor. Y él confió en las promesas del Señor, sacó a su esposa, y la esposa, nuestra pastora, empezó a mejorar fuera del hospital y no dentro de un hospital. Entonces el reino de los cielos es así, comienza en lo interno, y tú y yo seremos la Biblia que mucha gente va a leer, que lee todos los días. Pero nuestro adversario nos aflige, nos oprime. ¿Sabes qué busca el Señor de la iglesia? Su adoración. Cuando una persona está afligida, quebrantada, triste, deprimida, en decepción, es imposible que alabe y adore. Más que una asistencia a la iglesia, el Señor busca tu adoración. El día que tú vienes y te congregas, lo primero que Él busca es tu adoración y mi adoración.
Fíjate cómo dice, y yo quiero terminar con esto. Fíjate cómo dice Isaías 61. Fíjate, te lo voy a leer yo. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué dice manto? Dice ahí manto de gozo. Manto de alegría. Nosotros nos ponemos la tristeza, la opresión, la aflicción como un manto. Imagínate a mí con un manto en la cabeza, cubriéndome la cabeza y cubriendo mi cuerpo. Ese manto es pesado, ¿sabes? Quien ha vivido con ese manto de tristeza, por ejemplo, sabe que es tan pesado que es imposible adorar a Jesús, porque pesa tanto que tú no tienes ni fuerza para levantar tus manos, no tienes fuerza para levantar tu cabeza, porque el manto oprime. ¿Qué hace la dificultad? Te quita la gratitud y la adoración a Jesús. ¿Cómo le voy a agradecer teniendo tanto mal? Ni siquiera por ser ingratos, porque no dan ganas. Porque en medio de tanta cosa, lo último que te dan ganas es alzar tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay tanta opresión sobre tu cabeza, ese manto tan pesado que lo último que quieres es, yo que voy a mí me llueve sobre mojado y a mí el Señor se ha olvidado de mí. Y antes de alabar su nombre, ¿no? Maldecimos su nombre. Porque la maldición no se trata de solo groserías, hay niveles. Pero la maldición es maldecir, decir mal. No, tú a mí no me escuchas. Eso es decir mal del Señor, que prometió prestar oído y estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Antes de alabar su nombre, maldecimos su nombre. Así que, mi amado, yo cierro con esto. Hay una medida que te fue dada. Hay una fe que te fue impartida por el Señor. Esa fe requiere, escúchame, el trabajo de tu parte. ¿Me estás diciendo que yo tengo que hacer algo? Claro, claro. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Hay un joven que está pasando por una aflicción. Es un amigo nuestro. Y es una aflicción tan fuerte para su mamá. Está en un lugar, tiene que pagar muchas cosas,
semanalmente tiene que estar dando una cantidad de dinero, tiene que estar pagando semanal una larga lista de comida, medio kilo de carne, 1 kilo de queso panela. Yo digo, y de verdad, una persona, ¿quién come así de bien? Es cierto, muchos comen bien, pero es muchísimo para una persona. Detergente, cloro, ropa, tanta cosa. Y cuando yo hablaba con la familia, ellos decían, de verdad, no podemos. Y entonces, en un acto de fe, yo le digo, no te preocupes por lo que tú tienes que pagar esta semana, lo vamos a pagar, ¿no? Lo vamos a pagar. Y más adelante nos vamos a organizar para poder liquidar lo que sigue. ¿Has visto la película de Kung Fu Panda? No sé cuál es no sé cuál es. Pero entonces, creo que es la 1. Van a pelear contra el tigre. ¿Cómo se llama? Tú sabes cómo se llama, no me dejes saber cómo se llama, no sé. El tigrecito, bueno. Van a pelear contra el tigre. Y entonces, para pelear contra el tigre, está un puente colgante. Y empiezan a pelear ahí, ¿no? Y empieza a pelear tigresa, ya tú sabes cómo se llama, ¿no? Empieza a pelear tigresa, empieza a pelear los 5 furiosos, ¿no? Y entonces empiezan a pelear y de repente dice la mantis, ve tú, vayan todos. Y el puente se cae y ella queda sosteniendo el puente con sus 2 manitas, ¿no? De 2 largos lazos, y todo el mundo está peleando en medio del puente. Imagínate, ¿no? Todo el peso, cuando él dice vayan todos, y el peso de todos jala a Mantis, y ella dice, ¿qué hice? ¿Dónde me metí? ¿No? ¿Cómo les fui a decir que fueran todos a pelear? Y ahora, ¿cómo le hago para cargar esto? Una mantis. A veces dar pasos de fe te hace decir, ay Señor, ¿pero qué dije? El día de ayer llega unos amigos que queremos mucho y nos dice, mira, esta ofrenda es para ellos. Y casi paga el totalidad de lo que hoy se tiene que cubrir. ¿Qué nos pide el Señor? Atrévete. Desafía tu fe. ¿Que no pues soy yo Dios, dueño de todas las cosas? Yo de verdad le agradezco y bendigo a los de Universidad de la Vida. Muchos están inscritos sin dinero, pero ustedes llegaron aquí y muchos dirán, ¿y ahora cómo vamos a pagar? El día que te paraste, hoy que te paraste, te alistaste, dijiste nos vamos, y el Señor dirá, se conmueve con ese tipo de fe y dice, te voy a enseñar quién soy yo, cómo honro yo a las personas que dan evidencia de su fe. Una fe depositada no en él, no en ella, porque sería muy fácil ella decir, pues tú eres el varón, mijo, hágale, yo quiero ir al encuentro y tú también. No, tu fe no está depositada en ella ni en él. Cuando tu fe la depositas en el Todopoderoso, tu fe está en el lugar correcto. El Señor honra ese tipo de fe. ¿Qué requiere esa fe? Pasos, mi amado. Ejercicio. Ejercítate en la fe. Que lo que quieras obtener, aprende a doblar las rodillas para obtenerlo. De las cosas que más trabajo con mis hijos es, me piden todo y por todo mi contestación siempre es, vamos a orar por eso.
ahí nació Samuel. Mamá, un hermanito. Mamá, una hermanita. Y vamos a orar. Ellos me piden todo y yo canalizo su fe. ¿A dónde? Yo nunca les digo no hay dinero, porque eso es muy caro. A mí me hacen sus peticiones que si te digo, y yo le hago así y le digo, vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que nos provea, que nos provea para esto que tú quieres. ¿Por qué? Porque ellos saben que su mamá tiene limitantes, pero hay alguien que no tiene limitantes. Y ellos tienen que aprender que su fe no está puesta en lo que yo les doy, sino en el que no tiene ninguna limitante. Tus hijos te piden, nunca les digas que no. Tú no puedes y yo lo entiendo. Canaliza su fe y dile, pero ven, hay alguien que sí lo puede. Mamá, yo quiero ir a Disney. Ven, oremos, porque hay alguien que sí te puede llevar a Disney, y no solo a ti, a mí y a todos nosotros. Canaliza la fe. Lo mismo contigo. Deja de repetirte cuán difícil es. Deja de poner tu fe en los lugares erróneos. No confíes en el cambio de tu esposo, por favor. Porque ese día te equivocaste. Porque ese día lo vas a odiar más de lo que lo has perdonado. Porque ese día te convertiste en su juez y estás mirando qué hace, qué no hace. Tú prometiste que no lo volverías a hacer. Mira, no. Puestos los ojos en Jesús. Tu fe tiene que estar puestos no en las promesas de cambio de alguien. Puestos los ojos en Jesús. Toma la palabra, siémbrala en tu corazón y espera, sé paciente. Deja de usar lo natural, porque usando tus recursos naturales o te desgastas o vives una vida cristiana miserable. Me tocó esto, ni modo. Esto fue lo que me tocó vivir, de verdad. Así que hoy vas a hablar con Jesús y lo único que le vas a decir es: Señor, si hoy veo mi fe, grande me queda la semilla de mostaza, pero ayúdame a ejercitar esa fe. Esa semillita la voy a poner en el lugar correcto, Jesucristo, y ahí nada os será imposible. Porque nosotros no pudimos hacerlo, Señor, porque tienen una fe tan pequeña. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les será imposible, nada. Solo con ese tamañito, nada será imposible. Así que hoy, Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo: recuérdame las promesas que me hiciste. Ver a un hijo en la drogadicción no es sencillo. Pero cuando te aferras a las promesas de yo y mi casa serviremos al Señor, será el momento de atesorarlas en lo más profundo de tu corazón. Y vas a decir: Señor, voy a ser paciente. Voy a ser paciente. Tú me prometiste, Señor, sanidad.
Y la montaña que tengo que lidiar cada mañana es completamente lo contrario. Pero las promesas tuyas dicen: y por su llaga yo he sido curado y he sido sanado. Y hoy voy a tomar esa palabra y la voy a atesorar en mi corazón. ¿Por qué no recuerdas las promesas que el Señor te dio? Sácala del baúl de los recuerdos, porque el Señor te dice: te voy a enseñar en esta temporada a que requiere la iglesia ejercitar este músculo llamado fe. Y lo único que tendrá la iglesia serán las promesas del Todopoderoso. Escúchame, el Señor no nos va a dar otra cosa más que su palabra, sus promesas. Y el Señor dice: tómala y camina firme, porque fiel es quien ha hablado. Fiel es quien ha prometido, y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Señor, gracias. Y te bendecimos esta mañana, porque sabemos, Señor, las cosas grandes que harás a partir de este momento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo es que te lo pedimos. Amén y amén. Mi amado, listo para quitar el desánimo de tu vida, puestos los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, perfeccionador de ella. Esta mañana en Universidad de la Vida el pastor decía una oportunidad de regeneración, ¿cómo era? Restauración. Sí, restauración. Bien. ¿Y qué es eso? No, ahora sí, quitamos lo viejo, no, pero lo viejo y vamos a restaurar hasta que quede completamente nuevo. Ese es el tipo de fe que el Señor quiere que tengamos. Vámonos a casa. Me gustaría que oremos hoy por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ayúdenme a repartir un sobre. En casa también, si gustan participar de la ofrenda y del diezmo, están apareciendo los números en pantalla. 5. Quiere un sobre el pastor, si le dan un sobre. Gracias. Entonces, mis amados, tarea, ejercitar el músculo de la fe esta semana. Ejercitar el músculo de la fe. ¿Listo? Yo sé que la cizaña crece junto con el trigo y van a tener aflicción. Antes de hacer lo que sea, tómate tiempo, ponte sobre tus rodillas y dile: Señor, antes de ir y hacer lo que a mí me parece, necesito que tú obres aquí. Señor, oramos por esto. Y es lindo saber entrarte en ese ambiente de fe, en ese ambiente. Si involucras a tus hijos en este ambiente, de verdad que los niños le dan tanta frescura a un hogar. Y ellos te dicen: mami, vamos a orar por esto, mami. Y si tú te avientas las oraciones de mis hijos, de verdad, hasta siguen orando por un auto que su papá quiere de hace no sé cuántos años. Mi amado, la frescura de ejercitar este músculo. Antes de cualquier cosa, busca al Señor. Amén. Bueno, vámonos a casa. Vas a poner tus datos, ponos ahí tu petición. Nos gusta mucho orar en la semana por estas peticiones, conocer estas peticiones también.
Entonces, por favor, hay quienes no le ponen nombre. Ponle tu nombre, llena todos tus datos, pon tu teléfono, pon tu dirección aún. Amén. Bueno, vámonos a casa. Señor, te agradecemos esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos animas, porque tú hoy quitas ese espíritu de tristeza y nos devuelves el manto de alegría. En medio de la adversidad podemos alabar tu nombre, poniendo los ojos en ti como autor, perfeccionador, consumador de nuestra fe. Bendigo la iglesia, Señor, y que esta semana podamos ejercitar, Señor, nuestra fe y crecer en ella. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, amados, quedamos despedidos. Si alguien nos ayudan recogiendo los sobres, por favor, nos ayudan aquí. Si hay alguien allá que les pueda ayudar con otro tercer, para agilizar un poco esto. ¿Listo? Bueno, mis amados, ahora sí quedamos despedidos. Nos vemos dentro de 8 días. Con el favor del Señor, Universidad de la Vida, 10 de la mañana. Los esperamos. Y células normalmente como las estamos teniendo. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Bendecimos a los que están desde sus casas. Allá en San Luis, un saludo a San Luis. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Quedamos despedidos. Vayan todos en paz. Thank you.